respuestas. Este ejercicio con vectores está muy bueno para como sumar y restar. Bien, acá está en la descomposición de vectores. Eso estuvimos viendo de cómo se descomponían con el coseno y el seno cuando un vector lo convertíamos en un triángulo. Y a partir de ahí podríamos ver cómo resolverlo. Bien, perfecto. Esto no les expliqué. Cómo se suma y cómo se restan, suma y resta de vectores. Eso me estoy dando cuenta que me faltó explicarles. Bien, perfecto. Bien, aplicación de fuerzas, cuando aplicamos los vectores en las fuerzas. Bien, si les parece, podemos profundizar un poquito más en esto. Así cerramos bien el capítulo 1, que teniendo en cuenta que me salté un par de temitas, como para cerrarlo definitivamente. Vamos con esto. Dejo de presentar esta pantalla. Vamos con las descomposición. Bien. Arranquemos con el 3A, a manera de poder entender un poco mejor el tema. Ejes cartesianos. Bien. Está 25 grados. Disculpen, me va el pulso. Es lo que hay. Es que llevo el presupuesto, lo siento, chicos. Me dediqué a estudiar ingeniería, no a hacer dibujo. Chépenme, perdonar. Este es del vector R y su módulo es de 10. Este es el vector T. El módulo es 6. Y tenemos el vector Z por acá abajo. Igual a 9. Tenemos 140, está mejor escribiéndolo para arriba. 140, 25 y el otro tiene 340. Bien. Pide que hagamos R más T menos Z. Ese sería el cálculo a realizar. Lo que nos conviene es ir analizando vector por sus componentes, tanto en X como en Y. Vamos a hacer el R. El vector R. Sabemos que su módulo es 10. Significa que cuando esto lo convertimos en un triángulo, bien, proyectando lo que sería el eje X y el eje Y, en la hipotenusa, vamos a tener primero, vamos a tener un triángulo rectángulo. Como tenemos triángulos rectángulos, sus lados se llaman cateto y el tercer lado se llama hipotenusa, el más largo. Entonces, sabemos que este mide 10 y que acá tenemos 25 grados. Si vamos a tomar este ángulo, sabemos que este lado está enfrente del ángulo, entonces el cateto opuesto. Y este va a ser entonces el cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo. A partir de ahí lo que hay que hacer es descomponer esto. El cateto adyacente en este caso es el que está relacionado con el eje X. Vamos por acá, el que está relacionado con el eje X. Y el cateto opuesto sería el que está relacionado con el eje Y. Entonces de esa manera podemos obtener Rx. Bueno, esto vamos a poner igual a Rx. Correcto. Cateto opuesto igual vamos a llamar Ri. Un poquito. ¿Se acuerdan de lo que en la mnemotecnia? So, ra, to, a. Bien.
Entonces, tenemos que calcular, por ejemplo, el Rx, tenemos el adyacente. Entonces, vamos a tener que usar esta sílaba, de acá. Entonces, tenemos que el coseno, en este caso 25 grados, es igual al cateto adyacente, sería Rx, sobre la hipotenusa, sobre 10. Entonces, podemos decir que Rx es igual a 10 por coseno de 25. ¿Cuánto de eso? Me podría dar el valor. 9,06 me dio a mí. ¿Ok? A mí también. Grados. 9, Coma 06. ok. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el RI. Usamos, como hay que usar el opuesto, vamos a usar la primera sílaba. Tenemos entonces que el seno de 25 es igual, seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es en este caso RI, sobre la hipotenusa que nos dio de dato el ejercicio que era 10. Entonces, ¿cuánto da RI? $4,23. Disculpa que te interrumpa, pero no me acuerdo qué significaba Socatoa. Socatoa. Dale, subo acá. Lo bueno ahora es seguir usando la misma bloque de notas que está en lo que vimos la clase pasada. Socatoa. Hasta acá va la primera parte. Dice que el seno de un ángulo alfa es igual al opuesto, sobre la hipotenusa. La segunda sílaba, que es el coseno del ángulo, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Ah, bien, es como yo había pensado. Gracias. ¿Ok? Bien, ya tenemos el Rx y el Ri. Del vector R. Vamos con el T. El T era medida 6 y tiene 140 grados. Estamos hablando entonces entre un vector que va para allá. Lo que podríamos hacer, podemos formar o este triángulo, si ustedes quieren, o si quieren podemos formar este otro. Eso ustedes lo eligen. En este caso, manera del hotel elegimos este. Si quieren hagan de los dos lados y de esa manera asegurarse que estén bien el resultado. Tenemos 6, dijo que el módulo era 6. Bien, entonces, y tenía 140 grados. Entonces, ¿cuánto medirá esto? Tenemos que, el eje cartesiano, hasta acá tenemos 180 grados, y por acá va a estar el vector. Entonces, 180 menos 140 va a obtener entonces que este ángulo es de 40 grados. Bien, verifique ustedes. Sí, 140 grados. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvemos con Socatoa. Tenemos, este va a ser el cateto adyacente. Le vamos a llamar TX. Este es el cateto opuesto, que va a ser el T, estoy escribiendo el TR. Cateto opuesto, y va a ser el TI. A partir de ahí tenemos entonces que el coseno de 40 grados es igual al adyacente, o sea, TX, sobre la hipotenusa, que vale 6. Disculpa, siempre ahí hay que hacer la conversión del ángulo. ¿Cómo? Siempre hay que hacer la conversión de... O sea, había problemas si lo trabajábamos con 140 grados. 140 grados, no, claro, vos tenés acá 140 grados, lo tenés hasta ahí. Este sería el ángulo de 140, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, si tomamos este triángulo, recién les comentaba que ustedes pueden elegir si usan ese triángulo o si quieren pueden formar el mismo vector y el eje X y el eje Y formar este otro triángulo. En nuestro caso elegimos
Elegí ese, el que estaba de este lado. Entonces en vez de usamos el de 40 grados. Bien, ¿por qué salió los 40 grados? Porque si son 180 hasta el eje X negativo, le resto 140 y obtengo este valor de 40 grados. De ahí sale. Si lo trabajaba de la otra manera, con 180 no habría problema, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Si lo trabajaba de la otra manera. Sí, te hacemos con el triángulo este verdecito. Ajá. No hay ningún problema. Esa es otra opción. En ese caso, lo que vos tenés que hacer es, tenemos 140 grados acá, ¿no es cierto? Tenés 140. Claro. Y acá vas a tener 90, hasta el eje Y. Acá tenés 90 grados. Entonces, ¿cuánto mide esto? Sería entonces 140 menos 90 grados, te va a dar lo que tendrías en este triángulo. ¿Bien? Gracias. Y ahí podrías trabajar con el de 50 grados. Te va a dar 50 grados. Entonces, en este caso, en el triángulo verde, tendrías 50 grados. Eso elegís a gusto, como vos prefieras. Es más, estaría bueno que si quieren hacerlo de las dos maneras, para que de esa manera puedan primero corroborar y de paso acostumbrarse a usar los dos triángulos, que les va a ser muy útil para cuando estén, cuando veamos fuerzas en el plano, con plano inclinado, está bueno que lo vean, que practiquen ver al mismo ejercicio desde dos puntos de vista distintos. Ahí tendríamos entonces la parte del coseno para sacarte X. ¿Me podrían decir si alguien lo calculó, por favor? ¿Cuánto le da 6 por coseno a 40? 4,6, o sea, 63. Ok, redondeándolo. Bueno, Tx igual a 4,6. Vamos con el TI, sería el seno de 40 igual al TI sobre 6. Bien, porque es el seno de un ángulo igual al cateto opuesto, como habíamos dicho que era TI, sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 6. Entonces, 6 por seno de 40 grados es igual al TI, y eso nos da 3,86. 3,86. Bien, tenemos ya el valor T. Y así haríamos lo mismo con el Z. Bien, ahora, ¿qué pasa? TI nos da un valor positivo y nosotros estamos viendo que está en las I positivas. Ok, perfecto. Y el TX nos da, acá está el TX, no lo había marcado. TX nos da 4,6. Cuando lo vemos, en el eje de las X está en el lado negativo. ¿Estamos de acuerdo? Está apuntando, sería este el TI. Y está sobre el eje de las X negativas. Entonces acá hay que darle un valor negativo. ¿Bien? Porque en sí el cateto opuesto, el cateto adyacente estaría en el eje de las negativas, entonces acá tendría que dar un negativo. Bien, y por ende acá un negativo, y cuando lo despejamos, tiene que dar negativo. Pero es porque si es positivo o negativo, cuando están en el triángulo no lo notan, no saben si tiene que ser positivo o negativo el TX, TI. Pero cuando lo ven dibujada a esa vector, o flechita, como le quieran decir, no hay problema. Cuando lo ven, van a ver que está en el Y positivo, pero está en el X negativo. Entonces, eso es un eje de referencia porque no se olviden. Para cuando hagan la suma, como les pide el ejercicio, pedía R más T. R más T. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rx más Tx, por un lado, y el valor que nos dé, y después Ri más Ti, y el valor que nos dé. Hagan lo mismo, pero con el Z incluido. ¿Sí? Con el Z hagan lo mismo. En el Z, el X les va a dar positivo, porque está en el eje de las X positivas, pero acá abajo están las Y negativas. Entonces, el vector está en el eje negativo. Entonces, el ZI tiene que darle negativo. Bien, y el ZX tiene que darle positivo, porque está en la X positiva. Entonces, esos juegos de signos son importantes al momento de utilizarlos acá.
¿bien? Cuando hagan la suma de vectores. Una vez que ustedes tengan la suma de vectores, llamémosle que este vector sea el vector A, el A y la X. Vamos a darle y el Y, por ejemplo. Sea el número que sea, el valor que sea. Bien, te hacen la suma. Cuando tienen que graficarlo al vector y tienen que pasarlo ustedes hacen por línea de puntos, cuánto les vaya a dar. El Rx9 positivo, el Tx-4, bien, positivo, sí, bien. Más o menos va a estar por acá, suponiéndole. Ustedes pueden sacar el módulo, pueden pasarlo a polares, haciendo, recuerden, el módulo de A va a ser la raíz cuadrada de la X al cuadrado más el AI al cuadrado, como dice Pitágoras. Y el ángulo es por una regla de 3 simple. Primero pueden sacar ya el ángulo con tangente. Tangente de este ángulo llamémoslo beta. Ese ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre adyacente. Así decía, recuerden, socato A. Lado de opuesto sobre A. Entonces, tangente sobre el opuesto, si este es el ángulo, ten en cuenta que este es el ángulo, este vector que está acá va a ser el opuesto, y este vector va a ser el adyacente. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Es el AI. ¿Cuál es el adyacente? Es el AX. Entonces el beta es igual al tangente a la menos 1 por AI sobre AX. Y ahí van a poder obtener el ángulo. El módulo lo van a tener acá arriba. Acá tienen el módulo. Y acá van a tener el ángulo. Y lo van a poder convertir de cartesianas a radiales, a n polares. ¿Bien? Así es en la suma y resta de vectores. ¿Alguna duda? Me perdí. ¿En qué parte? Iba bien hasta la parte donde estábamos que TI creo que era negativo, o que sí, que X era negativo y de ahí me perdí. Bien. Tenemos, volvemos acá. Acá están los tres vectores. El T, que es este vector que está acá a la izquierda, si uno lo compara con el eje de la X, está en el X negativo. Y está en la Y positiva. ¿Eso lo logras ver? Sí, sí. Bien. Entonces, cuando tengas el resultado, Tx tiene que ser negativo y el Ti tiene que ser positivo. Bien, porque está en el positivo y en el negativo respectivamente. ¿Por qué es importante? Porque el ejercicio te pide que sumes R más T. Entonces, cuando lo hagas, este va a ser un número positivo, el Rx, y este es un número negativo. ¿Bien? Vos cuando hagas la suma, en este caso Rx es 9,6. 9,6 más menos 4,6 te va a estar dando 5, si no me equivoco, 5 positivo. Sí. Y lo que sería eso en cuanto a la X. ¿Dónde está el X? Acá. Esto va a dar 5, ponele. ¿Bien? Y el RI, TI, volvamos al grafiquito. RI es positivo, TI es positivo, nos va a dar un valor, sí o sí nos tiene que dar un valor positivo. 4,23 más el TI, que es 3,86, estamos hablando de un valor cerca al 8. Aproximadamente 8. Después ustedes lo calculan, pero aproximadamente 8. Entonces, vos podés dibujarlo ya el vector, que está acá, en este eje cartesiano. Ahí lo dibujamos. Este sería el vector R más T, que lo llamé arbitrariamente A. Fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, este vector A, para sacar el módulo, la suma de los cuadrados de los catetos, listo, ahí puedes saber el módulo del vector. Y para saber el ángulo, cateto opuesto sobre adyacente. Este va a ser el ángulo, está acá pintado,
Entonces el opuesto es el que está enfrente, que sería el AI, y el adyacente es el AX, en este caso. Por ende, con SOHCAHTOA puedes sacar a través de la tangente, la función de la tangente, el valor del ángulo. Entonces ahí ya lo podés expresar, tener en valores tanto cartesianos o en valores radianes. Estamos Polares. hablando del ejercicio 3A. 3A, sí, solamente que no lo hice con el Z. El ejercicio 3A te dice R más T menos Z. Para hacerlo más corto, porque es lo mismo. El procedimiento es lo mismo. Lo importante es que vos entiendas el concepto. Voy a hacer R más T menos Z, solamente dice el R más T. Después ustedes lo continúan y hacen el menos Z. Claro. Ahí entendí, pero yo para resolver el ejercicio, ¿para qué querría después representar el nuevo vector, digamos? En este caso puse lo de representar el nuevo vector porque te pueden pedir que sumes los vectores y que lo des, el resultado lo expreses o en cartesiano o lo expreses en, lo conviertas. Entonces, en este caso, convertí el vector R más T para que cuando vos hagas el ejercicio con el Z, sepas cómo hacerlo. Nada más. A modo de repaso. Ah, Bien, en realidad vos vas a hacer el R más T menos Z, listo, en X. R más T menos Z en Y, listo. Te da los dos el resultado y graficás directamente eso. O sea, haces todo una sola vez. Pues simplemente para que no tuvieras que 20 minutos más haciendo el ejercicio, cuando en realidad es el mismo procedimiento repetitivo una y otra vez. Pero lo haces ya con el resultado final. Bien. Pasamos ahora sí con la unidad 2. Bien. Entonces, ahí, vuelvo acá. Disculpa, Y ahora Pancho, ves, ¿por qué dio esta suma de vectores? no entendí. ¿Verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el vector resultante de la suma? Que no lo anoté. Ah, el vector resultante. Bueno. En realidad este sería el vector, no sería realmente el resultante, porque para que así lo fuera, tendría que restarle el Z. Pero sería... En realidad tendría que hacerlo con el R más T más Z y de menos Z. Después, si quieren, bueno, también lo pueden ver en el solucionario. Ahí. Bien, volvamos acá. Listo, entonces, ¿para qué nos sirven los vectores? Como acá mismo lo muestra en el libro, nos va a servir para cuando veamos cuerpo en el aire, para ver cómo se van a descomponer los vectores, la fuerza y demás. Eso es algo muy interesante, más aún cuando veamos el tema de la fuerza de rozamiento. También es muy clave la descomposición de vectores. Plano inclinado, 1004. Así que es bueno que lo vayan viendo, que lo vayan jugando, con que estos ejercicios lo realicen. Si tienen alguna duda, próxima clase lo vemos o repasamos. Ahora entramos conceptualmente en la parte de movimiento, en la unidad 2. Cuanto a la unidad 2, bueno, aquí en blanco, tenemos vamos a toda cinemática. Bien, cinemática, como ahí las primeras palabras lo dice, es clave. Es la ciencia que estudia los movimientos. Bien, entonces a partir de ahí vamos a ver el tema del concepto de posición, el concepto de velocidad, el de aceleración. Cuándo un cuerpo se está acelerando, cuándo la aceleración aumenta y cuándo disminuye la velocidad. Eso es algo clave que vamos a estar viendo ahora. Vector posición, desplazamiento y posición. Esto estaría bueno que lo lean a modo de tener así como conceptos. La realidad es que en el paseo no se los va a tomar, directamente van a ir al ejercicio. Bien. Esto es algo muy de lectura, muy tranqui. No es necesario que se lo aprendan de memoria.
realmente no se gasten en eso, sino en realidad de entenderlo. De que tengan la noción de qué es un concepto y cuál es el otro, ya está. Más que nada para cuando el profesor hable y les explique en las próximas materias, ustedes tengan idea de lo que se está hablando. Ahora, por lo pronto, en estos casos prefiero ir a, como dice mi amigo, ir al PIF estrictamente, a velocidad de aceleración. ¿Qué es la velocidad? Es la relación que existe entre como lo dice acá, el espacio que se recorre y el tiempo que se emplea para recorrerlo. Por eso, básicamente, es cuando uno está acostumbrado a ver en cualquier vehículo kilómetros por hora, es la distancia. La aceleración es cómo varía esa velocidad en función del tiempo. Y a partir de ahí, con esos dos conceptos, podemos entrar al movimiento rectilíneo. Rectilíneo y después, posteriormente, vamos a entrar al que sería, esa es la versión reducida, el movimiento rectilíneo. Después vamos a ver, también viene en esta unidad, está por acá. No, acá está. Rectilíneo uniforme. Y posteriormente, más abajo, después, el área de triángulo, ahí les está contando un poco sobre qué representa la aceleración. De esa manera anecdótica, que está bueno que lo lean. Y después viene el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es cuando hay aceleración. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Básicamente que es la misma fórmula, solamente que uno es más cortito que la otra, pero en realidad es la misma fórmula, así que no es necesario que se aprendan, por decirle, 6 fórmulas. Porque se aprendan 2, ya está, no hay problema. Así que vamos a subir un poquito y paso al celu, así ya les empiezo a explicar. Pero si voy como muy rápido, es como que me gusta ir al cortito y al pie, no dar tanta por ahí vuelta. Sin preguntas. Vamos a poner una nueva bloc de notas. Ahí está. Bien, acá vamos a tener entonces la parte de... Ok, me estaría preguntando por qué no quiere escribir. Ahí está. Cinemática. Acá vamos a estar viendo entonces MRU y el MRV. Conceptos. Primero, siempre está bueno hacer un eje cartesiano, cuando ustedes hagan los ejercicios. A partir de ahí, tienen que elegir, por ahí, por lo general, un vehículo que va en un sentido en la ruta, se encuentra con otro vehículo a X distancia, y circulan en sentido contrario. ¿En qué plazo de tiempo se van a encontrar? Entonces vos tenés que elegir cuál de esos dos vehículos vas a tomar como eje de referencia. ¿Cuál va a ser el punto inicial? Como X e Y. Después de dar eso, les puede dar que los dos vehículos, por ejemplo, el clásico ejercicio, el auto que acelera, pasa por el control de policía a una cierta velocidad constante y la moto sale a su persecución, entonces ahí estamos hablando que los dos parten del mismo punto. En cambio, en el anterior se encontraban en un punto intermedio, pero el eje cartesiano, el eje de referencia, estaba ubicado en uno de los extremos. Entonces, eso les va a encontrar esos dos tipos de ejercicios. Después van a encontrar que el otro es el clásico tiro vertical, que es lo mismo que ves de horizontal, solamente que vertical. O sea, usas las mismas fórmulas en tiro vertical. O sea que tampoco es necesario aprender otras 3 fórmulas más. O sea, aprendieron las 2 del MRV y ya estamos. ¿Bien? Cosa que, porque si entendieron el concepto van a ver que es lo mismo. Cuando uno lo googlea van a ver que es lo mismo, pero escrito con otras letras. En vez de decir posición con X, les va a decir con H, de altura. Pero vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. ¿Cuál es otra diferencia entre uno y otro? Por ahí en lo que es horizontal depende del vehículo, depende de si el vehículo
Uno generalmente quiere calcular la aceleración. En cambio, en el tiro vertical, la aceleración te deja un dato, porque casi siempre es la gravedad. Entonces ya es como que por ahí el tiro vertical tiene eso y por ahí es un poquito más fácil, en ciertos aspectos. Entonces, ¿y por qué hago lo del eje cartesiano? ¿Por qué arranco con esto? Más allá de darles la buena noticia que van a aprender solamente dos fórmulas y listo, es en el hecho de que cuando escribo la ecuación de la posición, siempre la escribo, me acostumbro con X, pero lo pueden escribir con X, con Y, con D, como ustedes prefieran. Entonces, primero hablemos del primer concepto, que era la velocidad. La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Dijimos que la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Entonces, velocidad en qué unidad se mide, casi siempre metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque usamos el símil. Acuérdense que la unidad 1 habíamos dicho que era el sistema métrico legal argentino. Y la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Lo pueden ver así, lo pueden ver en forma vectorial cuando tienen la flechita arriba. Eso quiere indicar que aparte de darles el módulo, le está diciendo en qué sentido se está desplazando o en qué sentido se está acelerando. Si es que tiene la flechita arriba, como para que lo tengan en cuenta. Pero es lo mismo, casi que lo mismo. Después, dijimos estos dos conceptos. A partir de ahí, empezamos a analizar. Primera fórmula, la de la posición. La posición final. Por eso le pongo generalmente X. Como decía recién, es algo ya de tipo de costumbre. Pero si no, lo van a ver en Google, lo pueden ver como una D, de distancia, la distancia final. X final es igual, siempre, al X inicial. ¿Esto de qué depende el X inicial? Uno se pregunta por ahí, ¿cuánto vale el X inicial? El X inicial depende de dónde coloquen ustedes su eje cartesiano. Lo que ustedes determinen que va a estar en el punto de origen, a partir de ahí se toman las medidas. Entonces, esto es un puro capricho de ustedes. Ustedes lo eligen. Ya vamos a ver ejercicios. X inicial más. Acá estamos viendo, perdón, no aclaré, MRV. Vamos a arrancar con MRV. Y después, cuando veamos esto, vemos MRU. Posición final, más. Esto, ¿en qué se mide? Vamos a escribir acá abajito, ¿en qué se mide la distancia? En metros. Entonces, igual, esto se está midiendo en metros. Más. Volvamos entonces arriba. Dijimos velocidad inicial por tiempo. Cuando analizamos las unidades, el analizar las unidades me sirvió mucho en lo personal para saber si estaba haciendo bien las ecuaciones o no, si me faltaba algún término. Porque velocidad inicial es la velocidad es metros sobre segundo. El tiempo se mide en segundos. Entonces con esto se me cancela, sigo teniendo metros. ¿Listo? Más. Acá no más, sino en realidad sería un más menos. Ya vamos a ver por qué. ¿En qué caso es más? ¿En qué caso es menos? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más o menos. Bien. Un medio es un número. Estamos analizando unidades, por lo cual en este caso no. Para el análisis lo podemos saltear. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo está al cuadrado. Y de esa manera lo podemos cancelar. Bien. Entonces, en todos los casos nos está quedando que m es igual a m más menos m. O sea, estamos hablando de todo el tiempo de la letra m, o sea, de metro, en este caso. Esto es algo muy importante porque más de una vez me ha pasado, y más de una vez en un parcial, de que por ahí no me daban valores como razonables, y era porque cuando hacía el repaso memotécnico con las unidades me daba cuenta que me había olvidado el cuadrado. En lo personal siempre me fue por ese lado. Algunos otros compañeros por ahí se olvidaban el tiempo, en la velocidad inicial. Entonces, siempre aprenderse a partir de las unidades nos ayuda para entender qué significa esa magnitud que estamos
midiendo o estamos calculando, y de paso nos puede ayudar para el tema de las fórmulas. Velocidad final, esa es la otra ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Volvemos a hacer el análisis de unidades. Tenemos que esto es metros sobre segundo. Velocidad inicial se mide en metros sobre segundo. Más o menos, la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, perdón. Segundo se nos va al cuadrado. Entonces siempre estamos hablando de la misma unidad, metros sobre segundo. Bien, esas son las dos fórmulas que ustedes tienen que tener claras. Bien, bien claras. No se puede. A partir de ahí, bueno, vamos a analizar entonces el MRU. El MRU es posición final, es igual a la posición inicial. Perdón, me olvidé acá de algo importante. Más menos. Acá también depende del más menos. Esto te importa. Bien. Más menos velocidad tiempo. Hacemos el análisis de los. Esto se mide en metros, es igual a posición inicial, se mide en metros, más o menos metros sobre segundos, que es lo que se mide la velocidad, por el tiempo, se mide en segundos. Listo. Estamos hablando todo el tiempo de distancia, estamos hablando de metros. Nos vamos a y la velocidad final y la velocidad inicial es la misma, en este caso. Siempre va a ser igual. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta y analizan, esta ecuación, la del MRU, es la misma ecuación que la que tenemos acá arriba, solamente que no tiene aceleración. ¿No ¿Por es qué no tiene velocidad inicial ¿Cuál? en el MRU o es velocidad nomás? Es velocidad normal. ¿Por qué? Porque el MRU, las velocidades son constantes, no varían. Al no tener una aceleración, Movimiento rectilíneo no, uniforme. claro, nunca se va, la velocidad no va ni a aumentar ni se va a reducir. Va a ser siempre la misma. Entonces, este tercer componente que tenemos acá arriba en la primera ecuación es nulo, porque la aceleración es cero. Entonces, acá podremos como que, si uno lo analiza desde el punto de vista del MRU, esto se podría tachar en el MRU. Entonces, esta fórmula y esta es la misma. Lo único que decís, bueno, inicial, pero bueno, el inicial al final va a ser igual. Entonces, no tenés esta ecuación en el MRU, porque no tenés aceleración. Porque al no tener aceleración, porque la aceleración es cero, esto es igual. Entonces, por lo tanto, ustedes apréndanse estas dos ecuaciones. Cuando uno pone en Google, por ejemplo, o en sus libros, cuadernos del colegio, y ven MRU y MRV, van a encontrar que tienen como 4 o 5 ecuaciones. Esas otras 4 o 5 son porque se introduce, por ejemplo, de esta segunda ecuación, se despeja alguna de sus variables y se le introduce ahí. Entonces, a partir de ahí podés obtener las otras 5 ecuaciones que vas a encontrar en Google. ¿Vale tener en esas 5 ecuaciones? No, porque las otras 3 dependen sí o sí de estas dos. Entonces, ustedes aprendan así esas dos y no hay ningún problema. Y pronto ustedes dicen, bueno, ¿y cómo será en el tiro vertical? Bueno, tiro vertical, como les decía recién, es exactamente lo mismo, solamente con I o H. Por ahí en internet lo van a encontrar como H. Entonces pueden decir como que la H final es igual a la H inicial, más o menos velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final es exactamente la misma. ¿Bien? Porque es igual, solo lo único que cambia es que en vez de hablar del eje X, lo volteamos a 90 grados. Pero las ecuaciones son las mismas. Entonces toda la unidad 2 se resume en estas dos ecuaciones. Lo difícil no está en la ecuación, lo difícil está en el concepto, en entender el ejercicio y entender el enunciado. Que eso es lo que vamos a apuntar. Por ahora podemos arrancar con un ejercicio ahora algo tranqui, y ya el lunes arrancamos por ahí con los más complicados.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta. Sí. Entonces yo, por ejemplo, en el MRV, ¿puedo obtener la aceleración despejando la fórmula de la velocidad? Exactamente. Ni ningún problema. O sea, vos podés, tranquilo, o sea, por ahí lo que vas a utilizar mucho es aplicar la primera ecuación, y de la primera ecuación con algunos de los datos lo vas a introducir en la segunda y vas a sacar la aceleración. Eso es en la mayoría de las veces. Hay otros casos que por cómo te dan los datos del enunciado puedes aplicar directamente la segunda. Pero no hay ningún problema. Bien. El procedimiento, lo importante es, vos por ahí, Janet, podés ver en internet directamente una fórmula, una de las 5 fórmulas que, según los datos del ejercicio, decís, listo, en vez de estar resolviendo una ecuación, despejándola y llevándola a la otra, pongo directamente esta es una de las 5 fórmulas que me dio con Google, y listo. Y sí te va a dar porque la ecuación está bien. La realidad es que te lo vas a acordar hoy, mañana, el sábado cuando rindas. La realidad es que cuando llegues a primer año ni te vas a acordar de esa ecuación. Pero de estas dos, si vos te aprendés estas dos, el procedimiento de estas dos, ya está. Últimamente haces 2 o 3 pasos, pero es un procedimiento que te dura toda tu carrera. Entonces, vamos con algún ejercicio. Estoy dando el libro. Vamos acá. Bien. Bien, acá el ejercicio, acá el libro le está explicando el tema de la gráfica de la aceleración, de cómo la velocidad que están viendo sobre el eje Y aumenta. Ustedes dirán, bueno, la velocidad negativo, traducido sería de que acá está el chico está, por ejemplo, arriba de un auto, viene haciendo reversa, va poniendo el freno, va frenando, pone punto muerto y engancha primero. Eso sería básicamente. Y en primero y lo va acelerando a medida que va pasando el tiempo. Pero este sería un ejercicio, y es muy importante en este caso, porque a partir de este punto, por ejemplo, la aceleración es negativa y acá la aceleración es positiva. Ustedes por ahí dirán, pero si está en la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso el chico estaba manejando, la chica estaba, cualquiera de los dos, estaba manejando el auto y estaba apretando el freno. Entonces ahí la aceleración es negativa, por ejemplo. Y a partir que puso punto muerto y puso primera, en vez de usar el freno, pasó a usar el acelerador. Ahí la aceleración es positiva. Y por eso la velocidad puede ser positiva o negativa también, porque al estar haciendo reversa, según el eje cartesiano que uno elija, podría estar dando que está yendo hacia por ejemplo, hacia el lado de la X negativa, pero al aplicarse el freno y demás, cambia el sentido. Y después pone primero. Todo depende del eje cartesiano, depende cómo uno lo coloque y cómo quiere ir. El resultado va a ser el mismo. El tiempo en el que se va a resolver el ejercicio, o sea, que un auto alcanza al otro, que la moto de la policía alcance al auto que está en persecución, el choque entre 2 autos, el encuentro entre la persona y la bicicleta, no sé, cualquiera sea el ejercicio, se va a resolver de la misma manera. Lo importante es que, no importa si la velocidad es positiva o negativa, lo importante es que en el eje cartesiano en el que uno lo coloque, se respete, que sea coherente. ¿Bien? Porque por ahí uno dice, pero ¿por qué las X positivas? Si yo quiero poner las X positivas a la izquierda, ¿pueden ser? Si lo quieres poner, no hay problema. Los signos positivos y negativos se van a cancelar solos y vas a obtener el resultado igual. Lo importante es que en el eje que uno quiera colocarlo, porque visualmente le guste más, lo sienta más cómodo, respete y entienda el enunciado como tal. No hay ningún problema. El resultado tendría que dar igual. Bien, acá está explicando el MRV. Acá está, problemas de encuentro. Esos ejercicios casi siempre van a ser de problemas de encuentro o de tiro vertical. O caída libre, mejor dicho.
Bien. Acá está. Hagamos el ejercicio 1, por ejemplo. Un maleante se da la fuga en auto y es perseguido por un móvil policial. De tal modo que en un instante de tiempo, que puede tomarse como inicial tiempo igual a 0 segundos, una distancia de 0,5 kilómetros, o sea, 500 metros, separa a ambos vehículos. Considere que ambos vehículos se desplazan siempre en la misma calle rectilínea, que en el instante inicial del móvil policial se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. ¿Ves? Acá por lo menos acá nos está dando ya cómo lo tenemos que ubicar, en el origen del centro de coordenadas, que utilizará para describir los movimientos y que las velocidades de ambos vehículos son constantes y los valores son de 40 metros sobre segundo para el maleante y 45 metros sobre segundo para la policía. Bien. Entonces, acá empezar a analizar entonces el enunciado. Nos está diciendo que los vehículos, las velocidades de ambos vehículos son constantes, de ambos. Entonces, en ambos casos estamos hablando de que la velocidad inicial y la velocidad final es la misma, porque no va a haber aceleración, la velocidad es constante. No hay aceleración. Listo. MRU. Para ambos vehículos. Va a haber otro ejercicio que uno de los integrantes va a estar en MRU y otro va a estar en MRV. Este no será el caso. Nos está dando los valores, por suerte, ya en metros sobre segundo. No hay que hacer ninguna conversión. Ya podemos utilizar estos datos. Dice que lo ponemos en el eje de coordenadas y que el tiempo es igual a 0 y que hay una distancia entre uno y otro de 500 metros. Digo que la situación planteada en el instante de tiempo igual a de 0, eso es algo siempre, eso tiene que ser de cajón. Siempre hagan el punto A, de plantearlo, de dibujarlo, es fundamental para entender el concepto. Después, deduzca las funciones de posición que describen el movimiento del maleante. O sea, escribir las ecuaciones que vas a usar para resolver el ejercicio. Y determina básicamente lo que queremos calcular, el tiempo y la posición en el que lo va a alcanzar. Bueno, vamos a empezar a resolver. Presentar. Comenzar. El lapicito donde lo... Acá está. Bien. Pasemos los datos entonces. La velocidad del maleante, dijo que era 40 metros sobre segundo. No sé ustedes, pero leer maleante es como, no sé, está viendo Discovery Kid con un español neutro. Está gracioso. 45 metros sobre segundo. Tenemos una distancia entre uno y otro de 500 metros. Entonces, el eje de coordenadas, positiva, X positiva. Acá vamos a poner al policía. Acá vamos a tener al maleante. ¿Por qué puse maleante? No entiendo. Bien. Acá hay, este punto es 0,5 kilómetros. Y esto es con un tiempo igual a 0 segundos. O sea, inicial. La velocidad, es importante dibujar siempre hacia dónde van las velocidades. Y en el caso de que hubiera aceleración, no si lo hubiera, también dibujar hacia dónde va la aceleración. En este caso, ambos van en el mismo sentido. Y tiene 40 metros sobre segundo. No, 45, perdón. Bueno, me la mandé. Bien. Ahí está. Disculpa, Sí. en los ejes, en el eje Y, ¿qué iría? ¿El tiempo o la...? No, el eje ahí está como que de onda. Para Ok. ponerlo de onda. Básicamente, como para que nada, para visualmente entender dónde está el punto de origen, donde se cruzan ejes. En este caso no te va a implicar nada, porque el ejercicio no quiere que juegues con el eje Y en realidad. Es como, está de onda, realmente. O sea, no te indica en realidad de que no hay altura. Y al no haber altura no implica las desaceleraciones ni nada por el estilo. Es como que va a ser todo llano. Podrías decir como que esta es la altura. Y estos son el desplazamiento en cuenta, a distancia, kilómetros. Bien. A partir de ahí,
el MRU dijimos que tenía directamente una sola ecuación importante o principal. Dijimos que era la X final es igual a la X inicial más menos la velocidad por el tiempo. En ambos casos, los dos vectores están hacia el eje positivo. Entonces, el más menos, en este caso, vamos a estar eligiendo el más. Por ejemplo, la posición final del policía es igual. X inicial es 0 metros. ¿Por qué? Porque está en el eje de coordenadas, en el origen. Más 45 metros sobre segundo por el tiempo, que es algo que queremos calcular. Después, la posición final del maleante es 500 metros, que es la diferencia que había entre un punto y el otro, que ya tiene una X inicial, una posición inicial, más 40 metros sobre segundo por el tiempo. Bien, ahora, si se van a encontrar tanto el maleante como el policía lo va a alcanzar, el X final, o sea, la posición final, es la misma para los dos. Entonces podemos poner que el X final del policía es igual que el X final del maleante. Van a estar juntitos. Entonces vamos a poner que 45 metros sobre segundo por el tiempo es igual a 500 metros más 40 metros sobre segundo por tiempo. A partir de ahí vemos que la incógnita que tenemos es el tiempo. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, este término lo vamos a pasar para acá, para que se junten las incógnitas. Sacamos factor común t, 45, este que está positivo pasa como negativo, menos 40, igual a 500. Disculpen, como la pantalla no es tan, no puedo ponerla en horizontal, por eso no pongo las unidades. Está bueno que las pongan, no porque los profes se lo vayan a pedir la hoja, no sé si se lo pedirán o no, pero en realidad es como para que ustedes ahí tener como una referencia siempre de las unidades. Esto nos va a dar t igual a 5, igual a 500, no, perdón, y t por 5. Ahí está. Esto pasa dividiendo, así que nos va a dar 100 segundos. Bien, entonces ya sabemos en qué tiempo lo va a estar alcanzando. Ahora, ese sería uno de los datos que nos habían preguntado. El segundo dato que nos preguntaron fue la posición final. ¿A qué distancia? Entonces volvemos. Aquí final, por ejemplo, el del policía sería 0 metros más 45 por t. O sea, 45 metros sobre segundo por 100 segundos. Segundos se nos cancelan. Entonces, el X final va a ser de 4500. Bien. Si queremos verificarlo, sería, por ejemplo, X final del maleante tiene que ser el mismo. Entonces serían 500 metros más 40 por... Tratar de poner las unidades, así que quedan prolijito. Segundo por 100 segundos. Y el X final del maleante también nos va a dar 4500 metros. Bien, entonces ahí tenemos el tiempo y la posición en la que se van a encontrar. Repasando, recuerden, es importante hacer primero el gráfico, entender el concepto, entender si uno tiene aceleración o no, o si los dos tienen aceleración, o si ninguno tiene aceleración, por ende entender si es MRU o MRV. A partir de ahí, entender el ejercicio a partir del gráfico, escribir la ecuación, y una vez que tenemos la ecuación, la reemplazamos tanto para un miembro del ejercicio como para otro miembro, en este caso el policía y el maleante, entender que se puede igualar las dos ecuaciones y a partir de ahí
se puede obtener el tiempo y después con el tiempo se puede obtener la posición. Bien, si hubiera habido un MRV, por ejemplo, que el policía partía del reposo y quería alcanzar al maleante, puede ser, seguramente no, en ese clase de ejercicio nos va a decir o en qué tiempo lo quiere alcanzar, o en qué distancia lo quiere alcanzar, o qué aceleración tiene ese policía para alcanzar al maleante. Y entonces en ese caso, el maleante seguiría con MRU y el policía tendría MRV. Y en ese caso, cuando uno quiere igualar las ecuaciones, lo que hace es igualar la posición final. Tienen que igualarlo en cosas que tengan en común tanto el maleante como lo que tuviera el policía. Entonces, ustedes pueden igualar posición final policía, posición final maleante, como hicimos recién. Pueden igualar, si es que tienen que... Otro dato, por ejemplo, pueden igualar el tiempo del policía con el tiempo que le va a demorar al maleante que se encuentren. Y nada más. Porque uno puede tener aceleración y el otro no, entonces no es algo que pueda darles como decir, bueno, pueden igualar las aceleraciones. En realidad pueden igualarlo con estos dos lados. Si no lo encaran por un lado, lo pueden encarar por el otro. Pero de cajón, siempre arranquen con este. Casi siempre arranquen con ese porque con ese siempre les va a ir bien. Con las posiciones finales. Hay uno que otro casos muy particulares, muy distintos, que vamos a ver que hay que hacer como pasos previos, que son como ahí los ejercicios más difíciles de los parciales, que ahí sí se los voy a estar explicando paso por paso. Y bien, para que cuando llegue el parcial lo tengan re claro y cuando hagamos el simulacro también. Pero por el momento Yo sería... tengo una duda. ¿En el parcial son múltiples choice o tenemos que resolver tal cual como respondiste vos? Como resolviste vos, No, perdón. son múltiple choice. Ah, bien. O sea, que no hace Disfruten. falta que grafiquemos ni que hagamos como con la verificación de los ejercicios, nada. No. En realidad eso te hace al entendimiento del ejercicio. ¿Bien? Ah, bien. Por lo menos hasta en la presencialidad no han pedido las hojas. Solamente devolvían la hoja en la que tenían ahí todas las opciones, toda la tabla de los multiple choice. Bueno, Ahora y en si la yo... virtualidad no te sabría decir si te van a pedir la hoja o no. Por ende no te sabría decir si sigue siendo multiple choice, no te va a pedir que hagas un gráfico, porque no tenés como marcar una tilde, una X en un multiple choice si hiciste el gráfico, no. Pero a lo que voy es... Y si yo rindo bien los dos parciales, ¿después tengo que rendir otro parcial más? O sea, ¿en presencial? ¿O cómo sería? No, eso lo va a estar notificando el profe, pero en teoría no. No. Es aprobar los dos parciales y ya estás dentro de la carrera. Ah, listo, muchas gracias. Igual, como siempre digo, eso es lo bueno de un cursillo nivelatorio. Bien, o sea, es mucho más tranqui, no es tan exigente, no van tan, por decirlo de alguna manera, tan al hueso, son más relajados los profes. Porque entienden que después viene un batallón de las 35 o 40 materias que tiene una carrera, por lo general, 20 son fulminantes. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido fulminarlos en una primera instancia, teniendo una facultad amplia y cómoda para hacerlo. Por ahí, por ejemplo, la medicina, que es la clásica leyenda y mítico, porque ellos sí tienen todas las carreras relacionadas en el ámbito de la medicina, por ejemplo, nutrición y demás, que dependen de esas carreras de la facultad de medicina, al no tener un edificio propio, amplio y grande, tienden a tener este otro tipo de ingresos que son ya así eliminatorios, que es por calificación. La mejor calificación, tantos cupos entran. Le erraste por un puntito y te quedaste en un lugar siguiente, lo siento. Bueno, en esos otros ingresos sí son mucho más duros. Es más, hasta los ingresantes de medicina ven materias que nosotros vemos recién en segundo año, con campos eléctricos, magnéticos, electrolisis y demás. Ellos lo ven ya en el ingreso. En cambio nosotros no. Quédense tranquilos en ese aspecto, mucho más relajado. Y después sí van a tener materias donde van a profundizar muchísimo estos temas. ¿Bien? Así que por el momento veamos hasta acá, algo tranqui como para no quemarles la cabeza. Lo bueno es que para el primer parcial, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, va a ir unidad 1 y unidad 2. O sea, lo que estuvimos viendo hasta hoy.
Entonces, nos da la tranquilidad como para que ustedes puedan tener este finde para hacer ejercicios y ya el lunes a las 6 de la tarde, cuando tengamos la próxima clase, que también durará unas 2 horas, hora y media, 2 horas, como siempre, ya vemos los ejercicios más complicados de encuentro. MRU, MRV, caída libre y demás. Ahí ya estaremos viendo ejercicios más complicados. La unidad 2 es solamente MRV y MRU. Sí, no tenemos nada que decir. Disculpa que te moleste. Al chico que había preguntado recién acerca de si había que subir las fotos o no, si cómo era para responderlo, está el instructivo para resolver el parcial de física en el aula virtual. De ahora se los mando al grupo de física. Y en el primer ítem te dicen recomendaciones. El parcial tendrá una duración de 60 minutos. Este tiempo está estimado para una resolución de ejercicio propuesto en el cuestionario. Una vez cerrado el cuestionario, tendrá 10 minutos más para cargar los archivos de sus datos como tarea. O sea, sí tenés que subir la foto, pero lo hacen fuera del horario del tiempo del cuestionario. Es aparte, bien. Sí, finaliza el cuestionario y ahí nomás tenés que sacar la foto y subirlas porque te dan 10 minutos. Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí nos queda claro entonces que te van a pedir por ahí las hojas. Y te hago una pregunta, disculpame. Y apenas terminamos el parcial, ¿ahí nos entregan enseguida la nota o cuánto tenemos que esperar? Y en teoría los profes, ya en la misma aula virtual, ellos ya pueden cargar las opciones cuáles son las correctas. Bien, entonces por ende, el sistema te podría arrojarlo tranquilamente en el momento, o sea, por lo general los profes eligen que no te salga en el momento que vos lo entregás, sino que cuando, por ejemplo, el examen dura, por darte un ejemplo, de 10 a 11, que a las 11 te aparezca el resultado, cosa que vos no se lo puedas pasar a nadie. Eso podría ser una opción. Todo depende de cómo lo configura el profe. El profe te puede decir, bueno, sí, a las 11 te muestro el resultado, o te puede decir el profe, como él lo carga en el sistema, decirte, no, hasta que no vea las hojas y corrobore ejercicio por ejercicio, que no te dé la nota. Eso depende de cómo lo decidan hacer los profes. Así que si mañana tienen una reunión una clase con ellos, ahí le podrían preguntar cómo lo va a configurar al aula virtual, para que te dé el resultado. Pero va a ser en el mismo día, seguramente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Okay? Entonces, ¿le parece bien? Así, con 1 horita y 40 de clase está muy bien como para no saturar los jugadores y tengan como material, si ya lo pueden ver para la semana que viene, y nos estamos juntando el lunes. ¿Bien? No sé si tienen alguna última duda antes que terminemos la clase de hoy. ¿El lunes a qué hora es? A las 6 de la tarde. El lunes y jueves a las 6 de la tarde. Ah, buenísimo. Bien. Va a ser este mismo link, así que guarden el mensaje que hemos estado difundiendo. Ah, sí, es siempre el mismo link, tal cual. Y después vemos si ya pues, cuando se rinde el sábado, así que vamos a estar ya organizando por ahí un simulacro, como para que ustedes vean durante estos últimos 4 o 5 años cómo han sido los parciales, o sea, hacia dónde apuntan los profes, quieren tomar algún examen, por un lado, y por otro lado también sirve para sacar dudas y demás, antes de que puedan terminar de rendir, y podamos por ahí quizás alguna duda puede surgir con las actividades obligatorias que salen en el aula virtual, también podemos sacar dudas por ese lado, bien, que por ahí. Muchas veces los ejercicios parciales salen del aula virtual, son casi los mismos, cambiándole uno que otro dato, bien, pero muchos, no te digo que todos, pero varios salen de ahí. Bueno, chicos y chicas, ha sido un gusto, un placer, y nos vemos el lunes. Buen fin de. Un placer, nos vemos, buen fin de. Muchas gracias. Nos vemos. Noche, nos vemos, suerte. Pero- Muchas gracias, nos vemos.